Vamos que nos vamos, pero nos quedamos porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Yo Viendo Cine, al cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par. Un programa más de Yo Viendo Cine en lo que va a ser la segunda parte de nuestro especial Óperas primas que no parecen ser óperas primas. Especial que comenzamos la semana pasada y que vamos a terminar esta. Vamos a hablar de aquellas películas que supusieron una apuesta de largo de un determinado director, de un gran director en el mundo del cine. Esas óperas primas de esos grandes directores con la calidad suficiente para pensar que en realidad se trataba de la obra de un consumado experto en el séptimo arte. Óperas primas que supusieron ese brillante comienzo de una brillante carrera. Pues bien, aquí vamos con la segunda parte de este especial en el cual vamos a seguir hablando de óperas primas que no parecen ser óperas primas, pero en este caso ya de tiempos más recientes. Porque nos habíamos quedado la semana pasada en el programa anterior con las consecuencias que la aparición de la Nouvelle Vague había producido voluntaria o involuntariamente en las distintas cinematografías del mundo. Pues hoy nos vamos al otro lado del charco. Programa ideado y guionizado por nuestro colaborador en la sombra, Don Juan Solo. Pues sí, ahora toca irnos al otro lado del charco, donde en los Estados Unidos surgió una nueva generación de cineastas que provocará a finales de la década de los 60 y comienzos de los 70 otra enorme revolución que pondrá Hollywood patas arriba. Esta generación irrepetible de jóvenes directores creará una nueva forma de hacer películas. Y no solo de hacerlas, sino también de verlas y de distribuirlas. Es lo que se conoce como el Neo-Hollywood, o también como el Club de los Barbudos, porque la mayoría de sus integrantes lucían pobladas barbas a la moda de la época. Son los Coppola, Lucas, De Palma, Scorsese y Spielberg, que al principio carecía de la misma, carecía de barba, pero que se la dejará luego quizá pues porque les tenía un poquito de envidia. Son los directores, en definitiva, que cambiaron para siempre el cine americano, dejando atrás al Hollywood más clásico. Aunque en realidad muchos de ellos se basaron después en el Hollywood clásico a la hora de realizar sus películas. Y estos directores dejan ya entrever en su debut lo que van a ser después. Hombre, ya hemos visto que Peter Bogdanovich precisamente no tuvo una gran primera película deslumbrante. Pero sí llama la atención la primera película, por cierto, de Steven Spielberg, que llega a la dirección cinematográfica después de encargarse de algunos capítulos, entre otras series, de la televisiva Colombo. En realidad, su primer largometraje también está hecho para televisión, pero su impacto será tal que acabará estrenándose en la gran pantalla. Estamos hablando de Duel, o como se conoció aquí, El Diablo sobre Ruedas, año 1971. En la misma, el futuro rey Midas de Hollywood juega con la idea de crear suspense a través de un enemigo que nunca vemos, pero que se revela como una amenaza constante, tal y como ocurrirá
en su primera gran película, Tiburón, del año 1975. Llamativa es también la presentación como realizador de Martin Scorsese, quien tras varios cortos rueda en el año 67 ¿Quién llama a mi puerta? Pero quien está llamando a la puerta es un futuro maestro del cine. George Lucas, por su parte, debuta con THX 1138, año también 1971, película curiosamente enmarcada en el género de la ciencia ficción, pero de otro rollo del que a los pocos años le daría la fama más allá de toda galaxia. Y el que nunca ha llevado barba, pero también empieza a dirigir películas por aquella época, es Woody Allen, quien proviene del mundo de la stand-up comedy neoyorquina y que se ha destacado en los años previos en el guión y en la creación de monólogos humorísticos. Su primer largometraje incide en esa línea. Toma el dinero y corre, del año 68, filmado bajo la apariencia de falso documental y que recorre la vida de un atracador y delincuente de poca monta al que da vida el propio Allen. Bueno, en realidad hemos hecho un poquito de trampa, porque la primera vez que aparece Woody Allen en los títulos de crédito como director había sido 3 años antes. La película Lili la tigresa. El director neoyorquino parte de una vieja cinta japonesa de espías que dobla con nuevos diálogos totalmente diferentes al original. El resultado, una maravillosa comedia absurda para unos y para otros, entre los que nos incluimos, un auténtico disparate, y de la que el propio Allen renegó, ya que los productores metieron metraje adicional por su cuenta sin su previo consentimiento. También era de aquella generación y también tenía barba, aunque realizara un cine también de otro rollo, Bob Fosse, el director de Cabaret, que había debutado en la dirección unos pocos años antes, en 1969, con la película Noches en la ciudad, una película en clave de musical que protagonizara Shirley MacLaine y que no era otra cosa que una versión encubierta y libérrima de Las noches de Cabiria de don Federico Fellini, que por cierto, a poco avezados que estéis en la filmografía Bob Fosse. ¿Qué os creíais que All That Jazz, empieza el espectáculo, era la primera adaptación que había llevado a cabo Bob Fosse de una película de Federico Fellini, el famoso 8 y medio? Pues no, lo hizo ya con su debut, con su ópera prima Noches en la ciudad. Pero hemos dicho también Francis Ford Coppola, y no nos olvidamos del cineasta norteamericano. ¿Cuáles fueron los comienzos de don Francis Ford Coppola? Pues unos precisamente nada halagüeños. Su debut tras las cámaras se produjo con una comedia sin pies ni cabeza del año 1962 titulada Tonight for Sure. Tan recóndita es la película que casi está inencontrable. No para servidor, quien la vio y ya la olvidó. Afortunadamente, la filmografía, y de qué manera, de don Francis Ford se arregló. Y dentro de los nuevos aires que toma el cine norteamericano a comienzos de los años 70, destaquemos también la figura de un realizador como Terrence Malick, director tan interesante como poco prolífico, ya que desde 1973 hasta el año 2005 solo figuran 4 películas en su haber. Después parece que le ha cogido gusto a eso de dirigir y espacia menos el estreno de las mismas. Pues bien, la ópera prima de Terrence Malick es la interesantísima Malas Tierras del año 1973, en la cual ya se observan algunas pautas de lo que será su peculiar estilo cinematográfico, ese con un gran sentido poético. Y es curioso porque en ese mismo 1973 en España debuta en la dirección otro realizador que también se ha hecho de rogar a la hora de estrenar películas y que también, como Malick, destaca por el aliento poético
que siempre imprime a sus historias. Ese director es Víctor Erice y su primera película, una de las grandes obras maestras del cine español, El espíritu de la colmena, con la cual así de primeras gana el Festival de Cine de San Sebastián y se convierte ipso facto en un realizador de culto. Erice nos regaló el año pasado, en 2023, su última película, Cerrar los ojos, con la que a los 83 años, nunca mejor dicho, cerraba el círculo abierto 50 años antes con su ópera prima. Y desde aquí un recuerdo para Roger Corman, recientemente fallecido, director, productor y mecenas de directores noveles. Entre ellos, hombre, no eran sus óperas primas, se encontraron gente como Peter Bogdanovich o Martin Scorsese. Un recuerdo para Don Roger. Y no podemos obviar, no podemos olvidarnos del debut cinematográfico de uno de nuestros ganadores del premio Oscar, don José Luis García, que en el año 1977 comenzase en esto del cine, sentado en la silla del director, con la nostálgica Asignatura pendiente, que formó parte de una especie de trilogía de la transición que continuaría con Solos en la madrugada y que se completaría con Las verdes praderas. ¿Cómo no íbamos a acordarnos de usted, don José Luis? Por cierto, otro director de los que empezaron por aquellos años con barba. Y es que estamos hablando de directores que empezaron sus carreras en esos años 70 y que muchos de ellos continúan hoy en activo. Hablábamos de Spielberg, de Scorsese, de Malick. Bueno, pues hablamos también de Ridley Scott, que sigue bastante, pero que bastante en activo. Vamos, que pareciera que le hubiese entrado a sus años un particular baile de sambito cinematográfico. Bueno, pues Ridley Scott rueda actualmente la secuela nada menos que de Gladiator. Y el año pasado nos sorprendió con una gran superproducción, Napoleón. Precisamente el comienzo de la, por otra parte, irregular carrera de Scott, llena de altos y de bajos, se produjo con una película que tenía lugar en la época de las guerras napoleónicas. Los duelistas, adaptación de una novela de Joseph Conrad con Harvey Keitel y Keith Carradine como protagonistas principales. 1977 fue también el año de uno de los debuts más brillantes y a la par más desconcertantes de la historia del cine. Don David Lynch, antiguo pintor y artista gráfico, rodaba su primera película, la inclasificable Cabeza borradora, en la que muchos vieron la huella del surrealismo de Buñuel. Pero cuando en las entrevistas de promoción de su ópera prima le preguntaron a Lynch por Don Luis y por Los perros andaluces, él dijo que nanay, que no conocía de nada a ese señor. En fin, don David, desde Lloviendo Cine, permítanos usted que lo pongamos en duda. Y curioso también el debut en el cine de un realizador británico desgraciadamente ya fallecido, como fue Alan Parker, que en el año 1976 realizara una curiosísima versión del cine de gángsters llamada Bugsy Malone, rodada también en clave de musical y protagonizada única y exclusivamente por niños, entre ellos una jovencita post-Taxi Driver, Jodie Foster. Tenemos que aplaudir que estos debuts conllevaran su componente de riesgo por parte de todos esos directores. Y cambiamos de década. Ponemos sobre la mesa un primer nombre, el de Lawrence Kasdan, que en el año 1981 asombrará con una magnífica primera película titulada Fuego en el cuerpo, que también suponía el debut en el cine de su protagonista femenina Kathleen Turner, así como el nacimiento de un nuevo mito erótico. Pues sí, fue la primera película Fuego en el cuerpo tanto de Larry Kasdan como de Kathleen Turner, a que pareciera que no.
La película era un remake inconfeso del clásico de Billy Wilder, Perdición. Eso sí, algo más subidito de tono. La censura siempre jugó en contra del director austriaco. Casualmente, en el año 1981, Billy Wilder rodaba su última película. Aquí un amigo, con sus amigos, valga la redundancia, Walter Matthau y Jack Lemmon. En 1983 comienza su carrera en el cine un señor que está de justa y de rabiosa actualidad, Aki Kaurismäki. Un poco tarde su reconocimiento, porque ya en ese año 1983, 40 años antes de Fallen Lips, el bueno de Kaurismäki realizó su debut en el cine con una versión bastante libre del clásico de Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Por cierto, nunca sabes cuándo empezó Aki Kaurismäki, ni con qué película, ni si empezó alguna vez. Pareciera que siempre estuvo aquí, aún antes de empezar. Hablemos ahora de uno de los grandes admiradores de Billy Wilder, alguien que no creía en Dios, pero sí en el director del Apartamento o de Con faldas ya loco. Hablamos, claro está, de don Fernando Trueba, que eligió para debutar en el cine una ópera prima llamada precisamente Ópera Prima, jugando con la condición de primera película de su carrera y con el parentesco de los dos protagonistas, que eran primos. Don Fernando inicia su filmografía con una película con cierto aroma no a Hollywood, sino a Francia y a su Nouvelle Vague. No a las comedias de Billy Wilder, sino más bien a las de Eric Romer. Otros que eligen, al igual que lo había hecho Larry Kasdan, el thriller y el asunto de los crímenes pasionales para debutar en el cine, son los hermanos Ethan y Joel Coen. Y lo hicieron con Sangre Fácil, que viene firmada únicamente por Joel, al igual que los primeros títulos de la pareja, hasta que en el año 2004 con Lady Killers el nombre de director ya incluye a ambos. Pero todos sabemos que detrás de una película de los hermanos Coen siempre están los Coen, dos de los grandes del cine norteamericano independiente de las últimas décadas. Otro de esos nombres, el de Steven Soderbergh, que en 1989 asombra a todo el mundo con Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo, con la que conquista nada menos que la Palma de Oro de Cannes. Desde entonces, Soderbergh se ha revelado como la antítesis de Malick o de Erice, en el sentido de que es un director tan prolífico que ya hemos perdido la cuenta de las películas que pueblan su filmografía, en la que lo mismo hay cabida para el cine más comercial como para el experimento más marciano que te pueda llevar a la cara. Y llegamos a los años 90, donde nos encontramos con otro de esos nombres que definen el cine contemporáneo. Don Quentin Tarantino, que debuta en 1992 con otra de esas películas que marcan una época y que desconciertan a todo el mundo. Reservoir Dogs, que le confirma como el nuevo enfant terrible del cine de los Estados Unidos, donde comienza a dar pistas de lo que será su estilo definitivo, con esa mezcla de géneros y de códigos tan característica. Pero en realidad hemos vuelto a hacer otra pequeña trampa, ya que Tarantino tiene una película anterior, El cumpleaños de mi mejor amigo, 1987. Una película sobre la que existe cierta leyenda. Al parecer, buena parte de los negativos originales de la misma se quemaron en un incendio. Solo se conservaron 35 minutos de película, que Tarantino decidió montar para un mediometraje con esos fragmentos. Posteriormente, el guión de esta primera película fue la base para el guión que en 1993 llevara a cabo para el cine don Tony Scott, película Amor a quemarropa. Volvemos a Tarantino. Cuando este estrenó su segunda e icónica película Pulp Fiction, se las tuvo que ver en la entrega de los Oscars con la a la postre ganadora Forrest Gump de Robert Zemeckis y con otra notable ópera prima, considerada hoy una de las grandes películas de la década y un clásico instantáneo del cine contemporáneo, Cadena Perpetua.
dirigida por Frank Darabont y basada en una novela del Stephen King menos fantástico. Y claro, como esa noche de los Oscars se lo repartieron todo entre Tarantino y CMX, la película que protagonizaban Tim Robbins y Morgan Freeman se quedó injustamente con el casillero a cero en aquella edición. Claro, que eso no hubiese ocurrido si en los Oscars hubiese habido una categoría que premiase a la mejor ópera prima. Señores de la Academia, modernícense ustedes un poquito, que la cosa no va solo de que Ryan Gosling cante la susodicha canción de Barbie en mitad de la ceremonia. Algo que sí sucede, por ejemplo, en los premios Goya, donde sí hay un premio a la mejor dirección Nobel. Y en 1996 ese galardón recayó en un jovencito de 23 años con una película que también ganó el premio principal a la mejor película. Ese jovencito se llamaba Alejandro Amenábar y la película Tesis. Buen año para el cine español, porque también debutó como director en el cine Fernando León de Aranoa con su película Familia. Llegaba un necesario relevo para el cine español. Y si hemos nombrado las óperas primas de 3 directores ganadores de un Oscar para España, por citemos también a Pepi Lucibom y otras chicas del montón, debuta en la dirección de Don Pedro Almodóvar, año ya lejano de 1980. Ciertamente que ha llovido desde entonces, ciertamente que ha habido evolución más que en las formas, en el fondo de las películas de Pedro Almodóvar. Y en ese 1996 del que hablábamos, tuvo lugar en los Oscars otro acontecimiento histórico. Toy Story, la primera gran película producida por los estudios de animación Pixar, conseguía 3 nominaciones a las estatuillas doradas. Todo ello unido a que unos años antes La Bella y la Bestia había logrado colarse entre las finalistas a mejor película. Recordemos que en aquella época tan solo había 5 finalistas en esta categoría, amén de unas cuantas candidaturas más, provocó que se empezase a hablar de la posible creación de un nuevo premio destinado a reconocer a la mejor cinta de animación, hecho que se consumó en el año 2002. A que pareciera que la categoría de mejor película de animación existía desde hacía mucho antes. Lo que ocurre es que, como todo en esta vida, tiene su explicación. Quizá nos confundimos con el hecho de que sí se entregaba desde tiempos inmemoriales un Oscar al mejor cortometraje de animación, en concreto desde el año 1932. Pero eso, solamente al mejor cortometraje de animación. La fiebre de que los diferentes estudios al margen de Pixar o al margen de Disney decidiesen producir animación en 2 o en 3D de calidad es más bien reciente. Por cierto, la primera película en conseguir el premio a mejor largometraje de animación fue Shrek. A que pareciera que Shrek nunca había ganado un premio Oscar. Pues cosas de la memoria selectiva y cinéfila. Primera película ganadora del Oscar a la mejor película de animación, cosa que no consiguió Pixar sino DreamWorks. Pero retomamos Toy Story, que también era la ópera prima del fundador de Pixar, John Lasseter, y la primera entrega de una tetralogía en torno a las aventuras del vaquero Woody y del astronauta Buzz Lightyear y de compañía. Y nos plantamos en las puertas del siglo XXI, con los brillantes debuts de algunos directores que por entonces solo eran jóvenes promesas y que hoy son ya figuras más que destacadas en el mundo del séptimo arte.
en 1999 tiene lugar el debut como realizador en el cine de Spike Jonze, con la película Cómo ser John Malkovich, a que pareciera que esta película no era una ópera prima. Pues sí, y además supuso el debut en el cine también de su guionista, el sin par Charlie Kaufman. Ese mismo año, 1999, la mejor película del año para los señores de la Academia fue una ópera prima, American Beauty del británico Sam Mendes. Curioso de nuevo, American Beauty es una ópera prima de Sam Mendes, a que pareciera tampoco que no. Y del primer Oscar entregado en los años 2000 al último de los que han sido entregados en esta centuria, al de Christopher Nolan, que también tuvo un comienzo en 1998 en su tierra natal, en Inglaterra, y con Following, un drama de suspense de bajo presupuesto en el que el realizador también daba alguna pista sobre por dónde iba a ir su carrera a partir de entonces. Y no un Oscar, sino dos son los que tiene el mexicano Alejandro González Iñárritu, cuya primera película, Amores Perros del año 2000, rodada en su país natal también, le colocó en el punto de mira de Hollywood. Otro director que llama la atención en este principio del siglo XXI por la originalidad de sus propuestas es el italiano Paolo Sorrentino, que debuta en la dirección junto a su gran actor fetiche, el gran Tony Servillo, y lo hizo con la película del año 2001, El hombre de más. Curiosa película que reivindicamos y que recomendamos desde ya en el programa de hoy de Lloviendo Cine. Y diréis, si habéis nombrado a Christopher Nolan, ¿por qué no lo hacéis con David Fincher? ¿Cuál fue la ópera prima de David Fincher que pareciera que se haya quedado un poquito rezagado con respecto al señor Nolan, con el cual parecía que se disputaba el trono de cineasta de la actualidad de este siglo XXI? Bueno, pues David Fincher debutó en el año 1992 con una película que muchos no se imaginarán que David Fincher dirigiera. Porque Fincher debutó en el cine con la tercera película de la saga de Alien. Sí, la de Sigourney Weaver, en este caso Alien 3. A que pareciera no solamente que David Fincher no había dirigido ninguna película de Alien, sino que había debutado en el cine con otra película. Pues no. Después de Ridley Scott y después de James Cameron vino el señor David Fincher. Por cierto, sí, James Cameron también tuvo sus comienzos en el cine, en este caso con la segunda de la saga de Piraña, año 1981. Eso sí, 3 años después lo petó de la mano de don Arnold Schwarzenegger con Terminator. Y en España, en el año 2006, debutó en el cine Daniel Sánchez Arévalo, con una prometedora azul oscuro casi negro. Un señor don Daniel al cual tendríamos que tener mucho más en cuenta. Y acabamos de citar a algunos de los cineastas más destacados del panorama de la actualidad. Nombres, la mayoría consagrados del cine de hoy. Pero si hablamos de jóvenes directores que se han ido incorporando a este selecto grupo en lo que llevamos del siglo XXI, tendremos que hablar de otros nombres, algunos de los cuales han dejado ya incluso de ser promesas para convertirse en realidades. A todos ellos les une el haber debutado de forma notable en la dirección con una primera película que había hecho depositar en ellos toda clase de esperanzas. Son los casos de Alex Garland, que acaba de estrenar en cine su última película, Civil War, y que debutara en esto del cine en 2014 con la sorprendente Ex Machina. Nombres como Robert Eggers y su notable ópera prima La Bruja del año 2016, o Jordan Peele, que debutara como director al año siguiente con Déjame salir, o Mark Webb, conocido últimamente por su incursión en el cine Marvel y las películas de Spider-Man,
pero que empezara en esto del cine con una de las mejores comedias románticas de lo que llevamos del siglo XXI, la estupenda 500 días juntos del año 2009, o Charlotte Wells, que hace un par de años rodó para Lloviendo Cine la mejor película del año, su ópera prima e inolvidable Aftersun. Y en España tenemos el caso de Rodrigo Sorogoyen, su ópera prima Stockholm, año 2013. Título que, por cierto, no se parece en nada, no tiene nada que ver con lo que será su posterior obra. En fin, que podemos ser algo escépticos en cuanto al futuro del cine, pero oír nombres como estos como que nos da cierta esperanza. Pero no se vayan todavía, que aún hay más, que decía aquel. Seguro que en este repaso a estos directores primerizos que hacen su entrada más o menos a lo grande en el mundo del largometraje, habéis echado en falta a unos cuantos nombres. Ya hemos hablado en alguna que otra ocasión en Lloviendo Cine de los actores que en un momento dado de sus carreras decidieron probar fortuna en la dirección. Bueno, pues a ellos les vamos a dedicar la última parte de nuestro programa, porque hay actores que debutan detrás de la cámara verdaderamente a lo grande. Actores que demuestran que se les da mejor incluso dirigir que interpretar. Por ejemplo, tenemos a Clint Eastwood, que decidió dirigir su primera película cuando era ya todo un icono del spaghetti western gracias a las películas de Sergio Leone, y también empezaba a ser un icono del cine de acción gracias a las películas de Don Siegel. Clint Eastwood se sentó por primera vez en la silla del director para hacerse cargo de Play Misty for Me, o como se llamó aquí, Escalofrío en la noche, una película de 1971 que él mismo se encargó de protagonizar, en la que daba vida a un locutor de radio que era acosado por una de sus fans. El título original, Play Misty for Me, se debe a que esa acosadora no hacía más que pedirle por teléfono que pusiese en su programa de radio el estándar de jazz compuesto por Errol Garner, Misty. Play Misty for Me supuso el comienzo de una gran carrera como cineasta, la de Clint Eastwood, repleta de grandes películas e incluso alguna que otra obra maestra. Y 2 Oscars a la mejor dirección, los conseguidos por Sin Perdón y por $1 Million Baby, que a veces nos olvidamos del dato. Y alguien a quien también se le acusa, como a Clint Eastwood, de ser un actor bastante limitado, de todo tiene que haber en esta viña, pero que ha demostrado ser un excelente director, es Ben Affleck. Su ópera prima data del año 2007. Adiós, pequeña, adiós. Un excelente thriller basado en una novela de Dennis Lehane. Uno de los títulos posteriores del señor Affleck, Argo, llegó a conquistar el Oscar a la mejor película del año 2013, aunque sorprendentemente el director no estuvo nominado en la categoría de mejor dirección. Y es el camino que también siguió gente como Dennis Hopper, cuyo debut como director se sitúa en 1969 con la icónica Easy Rider, a que pareciera, por cierto, que Easy Rider no era una película dirigida por Dennis Hopper. Pues lo era. O el caso de Tim Robbins, que en 1992 realizara el falso documental Ciudadano Bob Roberts, película que siempre reivindicaremos y que recomendaremos en el programa de Lloviendo Cine. Y lo hizo justo antes de dirigir Pena de Muerte. O Al Pacino, otro de esos actores que han alternado su debut en el cine como realizador con su faceta como actor. Al Pacino dirigió en el año 1996 el shakespeariano y estimulantísimo documental Looking for Richard. Y si hablamos de Al Pacino tenemos también que nombrar a Robert De Niro, siempre van cogiditos de la mano. En el año 1993, el bueno de Robert De Niro dirigió una estupendísima ópera prima, Una historia del Bronx.
Y Paul Newman debutó detrás de las cámaras dirigiendo a su mujer Joan Woodward en la película Raquel Raquel del año 68. Y curioso es el caso de John Cassavetes, uno de los padres del cine independiente norteamericano y una de las debilidades convictas y confesas de Lloviendo Cine. John Cassavetes dirigió su primera película, Shadows, en 1959 y a partir de entonces retomaría su carrera como actor en el cine comercial única y exclusivamente para poder financiarse sus películas como director. Y es que las películas dirigidas por John Cassavetes de comerciales tenían bien poco o nada. Y entre los actores que deciden probar en la dirección de largometrajes tenemos casos realmente excepcionales. Excepcional es el hecho de que una ópera prima consiga el Oscar a Mejor Película. Ya hemos visto que lo consiguió Del Berman con Martin, pero que dos actores lo consiguieran con su primer trabajo en la dirección, eso ya son palabras mayores. Sucedió en el último cuarto del siglo pasado. Hablamos de Robert Redford y de Kevin Costner. El primero lo consiguió en 1980 gracias a su primera película, Gente Corriente, Ordinary People, y el segundo 10 años después, con su western Bailando con Lobos. Y muchos se han cuestionado la consecución de estos dos Oscars. A Redford porque aquel año entre los finalistas a la estatuilla se encontraba Toro Salvaje, de Martin Scorsese. Para muchos una de las mejores películas de la historia del cine. Pero es que 10 años más tarde, con Kevin Costner, volvía a repetirse la jugada, ya que una de las grandes rivales de Bailando con Lobos era uno de los nuestros. ¿De quién? Sí, de Martin Scorsese. Pareciera que la Academia le tuviese tiña por aquellos años al bueno de Don Martin. Pero a la vez hay otros actores que debutaron en la dirección y que le han cogido tanto el gusanillo que han abandonado prácticamente su carrera de actor para centrarse exclusivamente en hacer y en dirigir películas. Un ejemplo, Sofía Coppola, la hija de Don Francis Ford, que empezó en esto del cine como actriz. Pero como las críticas no le eran muy favorables, la chica decidió ponerse a dirigir. Y mirad, todos ganamos con el cambio. Su carta de presentación, la para nuestro colaborador en la sombra, don Juan Soló, notable, Las Vírgenes Suicidas del año 99. No tan notable para servidor. Otra mujer que empezó como actriz pero que cambió posteriormente de rumbo, Greta Gerwig, que antes de hacerse mega conocida con Barbie, dirigió la última versión de Mujercitas en 2019. O la película con la que debutó en la dirección, Lady Bird del año 2017. Y en España podemos citar en esta categoría de actores que prácticamente han dejado la actuación para dedicarse a la dirección a Chero Mañas, que debutó en el cine como actor infantil y que en el año 2000 se puso por primera vez detrás de la cámara consiguiendo nada menos que el Goya a la mejor película con la extraordinaria El Bola. Desde entonces, el bueno de Achero solo estrena películas como guionista y como realizador. O Itziar Bollaín, que en el año 95 debutó como directora con la película Hola, estás sola. En su caso, tenemos que decir que claramente lo mejor vendría después. Y en el año 2016 hablábamos antes de Daniel Sánchez Arévalo, otro Arévalo, pero este llamado Raúl Arévalo, y actor fetiche de Daniel Sánchez Arévalo, inicia su carrera como realizador con el thriller Tarde para la ira, que se llevó, por cierto, el Goya a la mejor película. Tampoco lo tenemos muy presente el dato. Claro que más drástico es el caso de esos actores que deciden dirigir. Lo hacen una vez y ya no quieren saber más del tema. Es el caso de Marlon Brando, que en 1961 firmó el western El rostro impenetrable. Una película que parece que estaba destinada a ser dirigida
por Stanley Kubrick. No sabemos si debido a su especialísimo carácter, el de ambos, o a que le desanimaron los problemas y desavenencias ocurridas durante el rodaje, Marlon Brando no volvió a sentarse jamás en la silla de director. Película El rostro impenetrable, excepcional en todo caso. Pero el ejemplo típico al que se suele aludir, el caso de director que debuta y cierra su carrera con una obra maestra, es el de un actor. Se trata del celebérrimo caso de la única película dirigida por Sir Charles Laughton, La noche del cazador, año 1955. Gloriosa, única, mágica e insuperable La noche del cazador. Nada más y nada menos. Y hasta aquí ha llegado un programa más de tu podcast favorito, Yo Vino Cine, en el cual hemos dado carpetazo a este especial de 2 programas que hemos dedicado a esas óperas primas que no parecen ser óperas primas. Grandes primeras películas de grandes primeros directores que en muchas ocasiones ya hemos visto que tenemos que mirar 2 veces para cerciorarnos de que es una primera película, dada la calidad de la misma o lo excepcional de sus circunstancias. Óperas primas que ya hemos visto presagiaba en el comienzo de una gran carrera cinematográfica. O de las que están por venir, porque siempre habrá momento para que exista una ópera prima. Esperando que el programa haya sido de vuestro total agrado, nos despedimos hasta la semana que viene, en la cual hablaremos como siempre sobre un tema que se nos ocurra en los próximos días. Hasta entonces no nos queda más que agradeceros muy mucho vuestra atención, bastante más vuestra paciencia y haceros la recomendación culinaria final de todos los Yo Viendo Cine. Comed mucho plátano, que es muy sano. Hubo una primera vez para comerse un plátano y habrá 2 y habrá más de 3. Y sobre todo, cuando miréis al cielo ya sabéis lo que tenéis que hacer. Buscad vuestra nube, todos tenemos una, y cuando hayáis entablado confianza y conversación con ella, tenéis que decirle bien alto y bien claro aquello de que llueva cine. Par 10.